continuar con el apartado 7. O sea, fui al 8, ahora voy al 7. Por una cuestión de orden cronológico, porque en realidad en orden cronológico debería estar primero el 8. O sea, continuaría el 8 en algún aspecto al apartado 5 en el aspecto siguiente, que explica el comienzo de la filosofía. Después el 6 y el 7 habla ya de cuando la filosofía está asentada e inclusive de cuando la filosofía hace lo que se denomina el giro antropológico. Bien, en el manual creo que no está mencionado, yo lo menciono, si les viene bien, bien, y si no, no se vuelvan locos. Entonces, en el primer siglo de la filosofía, que es en el siglo VI, la filosofía tenía una orientación hacia la naturaleza, ¿sí? O sea, hacia explicar fenómenos de la naturaleza. Pero en el segundo siglo, ¿sí? En el siglo V, cuando surge la democracia, y especialmente la democracia ateniense, que es donde ya se para el parágrafo 6 y 7, la filosofía tiene un vuelco que le llamamos el giro antropológico. ¿Por qué le llamamos el giro antropológico? Porque deja de estar orientada a explicar fenómenos de la naturaleza para explicar básicamente la praxis. ¿Qué es la praxis? Las acciones del hombre. Pasa a explicar las acciones del hombre. Entonces le va a interesar la filosofía cuestiones que tienen que ver justamente con la ética, con la política, con la estética, con la educación, de todo lo que son cuestiones propias de las personas, de los hombres. A eso, por eso se le llama giro antropológico. La tradición sostiene que el que hace ese giro antropológico es Sócrates porque es sabida la disputa que Sócrates tiene con los sofistas. Ya explico quiénes son los sofistas. Pero antes de entrar en eso, simplemente presento lo siguiente. Hay una disputa entre Sócrates y los sofistas en el siglo V, y la historia, la tradición, toma partido o decide que los sofistas, lo que hacían los sofistas no era filosofía, y entonces excluye de la historia de la filosofía a los sofistas, y al excluir de la historia de la filosofía a los sofistas, sostienen que el que hace el giro antropológico es Sócrates. Hoy en día, con la posmodernidad, es decir, nosotros somos posmodernos, está muy cuestionada esa interpretación tradicional de la historia de la filosofía, y en muchos casos autores reconocidos han incorporado a los sofistas a la historia de la filosofía, y al incorporarlos el giro antropológico lo harían los sofistas o en su defecto en simultáneo Sócrates y los sofistas. Esto es algo que se disputa dentro de filosofía. Ustedes, bueno, no tienen por qué tomar ni partido, ni bando, ni nada. Simplemente les menciono cuál es el estado de la cuestión, ¿no?, sobre este asunto. En líneas generales, el manual en este aspecto es tradicional, y entonces, bueno, el giro antropológico lo va a hacer Sócrates. Entonces, después del surgimiento de la filosofía, ¿sí?, del logos como un intento de explicación de la naturaleza, tenemos que un siglo más tarde este logos es puesto en función de explicar los problemas de la polis, del hombre y la polis. Y es en ese contexto en que vemos aparecer a Sócrates y a los sofistas. El apartado 6 les hablaba de todas las condiciones que permiten, digamos, el surgimiento de la democracia en Grecia. Simplemente tenemos la democracia, y dentro de esa democracia ustedes saben que los únicos que pueden participar de las decisiones del Estado, de las decisiones del gobierno, son los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Bien, los varones griegos libres mayores de edad. Y en este caso son mayores de 25 años. O sea, la mayoría de edad se consideraba a los 25 años. Dentro de ese contexto de democracia surgen unos maestros o unos personajes denominados sofistas, que no hay que confundir con sofos. Los sofistas eran maestros o profesores de oratoria y de retórica. ¿Qué es la oratoria y qué es la retórica? Bueno, la oratoria es el arte de hablar bien, ¿sí?, el arte de hablar de una manera persuasiva. No solamente las palabras, sino también mi modulación, el énfasis que hago en mi modulación y mi gesticulación.
sea, determinadas gesticulaciones acompañadas de ciertos tonos de voz tienen un impacto distinto. O sea, si yo le pongo tonos a mi discurso, no es lo mismo que yo supongo que me pongo, ojo, no soy una persona que sepa oratoria, en absoluto, y se nota. Pero no es lo mismo que yo hable con distintas variabilidades en mi tono, que si yo me pongo en la clase y les hablo, los griegos, chicos, vivían en la antigua Grecia, y la democracia surge alrededor del siglo V antes de Cristo, y tenemos en el apartado 6 y las condiciones de la democracia, y en el apartado 7, traté de ser lo más monocorde posible, o sea, en un solo tono. ¿Qué ocurre con un discurso en un solo tono? Y necesariamente puedes decirme un montón de cosas súper perfectas, ¿no? O sea, bien detalladas, pero me termina adormeciendo. Entonces, las variabilidades de los tonos, las gesticulaciones, la fuerza que se pone en el tono, en algunos casos puede ser un impacto persuasivo, en otras casos puede ser inclusive un impacto disuasivo, ¿sí? Si yo estoy en una discusión y grito, ¿no? Y me abalanzo sobre el otro, lejos de ser un discurso persuasivo, es un discurso activo, o sea que trato de coaccionar, ¿no? Al otro. Y depende en qué contexto estemos. Si estamos en un contexto donde lo que media es la fuerza, y por ahí, entre comillas, persuade, pero por coacción persuade, no por la razonabilidad que tenga mi discurso. Ahora, si estamos en un contexto donde la fuerza, como era el caso de la democracia, polis, ¿no? Donde la violencia, digamos, no está habilitada, ¿qué va a ocurrir? En realidad, lejos de persuadir, esas expresiones disuaden. Bueno, los sofistas eran maestros de oratoria, enseñaban justamente a cómo emplear diferentes tonos, diferentes palabras, diferentes gestos, de acuerdo a ver qué efecto quiero generar. Y no solamente eso, también enseñaban retórica. La retórica es el arte de saber argumentar, dar buenos argumentos para justamente convencer al otro de mi posición. Esto, cuando yo refiero a buenos argumentos, no me refiero necesariamente a argumentos válidos o argumentos verdaderos. A veces son argumentos que son falsos, pero el hecho es que pueden ser argumentos emocionalmente, que es lo que ocurre con la falacia. La falacia es un argumento o un razonamiento falso, que no es válido, pero que, no obstante, tiene un elemento subjetivo, un elemento emocional, que es altamente persuasivo. Yo siempre pongo como ejemplo de falacia, todas las propagandas en líneas generales son falacias. La del alimento Whiskas, 9 de cada 10 gatos lo eligen. Bien. No sabemos si es verdad que 9 de cada 10 gatos lo eligen, pero concedámosle la razón de que 9 de cada 10 gatos elijan el Whiskas. Eso no hace al Whiskas un buen alimento. A ver, no estoy formando opinión de cómo es el Whiskas, estoy diciendo que eso no es un argumento válido. ¿Sí? Es como si yo dijera, 9 de cada 10 chicos eligen comer en McDonald's. Bueno, eso no significa que el McDonald's sea una dieta sana. Sí, si vos le das a 9 de cada 10 chicos a elegir qué quieren comer todos los días, porque probablemente te digan golosina, y eso no significa que las golosinas los nutran. ¿Qué pasa? Ese argumento es persuasivo, si no lo analizas demasiado, persuasivo, si 9 de cada 10 gatos lo eligen es bueno. Bueno, no necesariamente. Lo que hace bueno a un alimento no es si lo eligen o no, son otras características. Entonces, eso es lo que tiene la falacia. Tiene un elemento donde fácilmente me persuade, pero no necesariamente de manera válida. Eso es la retórica, la capacidad de usar esas falacias, la capacidad de usar argumentos que sean persuasivos, aunque no necesariamente fueran válidos, es lo que hace la retórica. Y es lo que hacen, por ejemplo, los abogados también. Los abogados se valen de la oratoria y de la retórica. Entonces, estaban los sofistas que enseñaban este arte. ¿Por qué enseñaban este arte? Y porque originalmente las polis estaban gobernadas primero por reyes, después estuvieron gobernadas por aristocracias de orden guerrero o terrateniente, o sea, donde el poder, digamos, de la ciudad estaba concentrado en las familias más ricas, y posteriormente, cuando aparece la democracia, ese poder se seculariza, se dimana
en todos los ciudadanos. Entonces ya no era un privilegio de ricos. Cuando deja de ser un privilegio de ricos, los ricos entienden, digamos, que tienen que de alguna manera seguir sacándole una ventaja a los pobres o a los ciudadanos advenedizos en ese sentido, que tienen que seguir sacando una ventaja, que tienen que seguir gobernando ellos, pero la única manera es lograr convencerlos de que ellos son mejores y que los tienen que elegir. Y ahí aparecen estos sofistas, que son los que vienen con estas técnicas de oratoria y de retórica a enseñar a los que mejor les paguen. O sea, en varias ocasiones Sócrates va a tener disputas con los sofistas. Eso es lo que le va a generar a Sócrates el odio, ¿no? O el rencor, o el encono, como prefieran llamarlo, de determinados sectores importantes de Atenas para que, en el texto A, le hagan esa triple denuncia a Sócrates, delitos, digamos, de los cuales lo acusan, que era la corrupción de los jóvenes, vinculado a corrupción de los jóvenes, a enseñarle a los jóvenes cosas no patrióticas, corrupción intelectual, enseñar a los jóvenes cosas no patrióticas. El otro delito era la impiedad. Sócrates no celebraba a los dioses, o sea, no rendía culto a los dioses. Y finalmente la última denuncia, que está emparentada con, en realidad, con las anteriores, es que no solamente le enseña a los jóvenes cosas antitradicionales o antinacionales, y además no celebra a los dioses, sino que encima los dioses que celebra son extranjeros, es decir, la introducción de dioses extranjeros en la política. Estas tres denuncias entre sí forman un combo explosivo, pero porque básicamente en el contexto de los griegos significa ser un traidor a la patria. Entonces lo acusan a Sócrates de ser un traidor a la patria. ¿Por qué? Y por ganarse el odio de los, no de los sofistas, puedo decir los sofistas en general, no, en realidad el odio de determinadas personas en particular que sí estaban educadas por los sofistas, y que por ende después también ellos se volvieron sofistas, pero es que los sofistas como como un grupo homogéneo de personas que piensan igual estaban en contra de Sócrates. No, ciertos sofistas tuvieron problemas con Sócrates. Y eso es un punto importante, porque realmente se habla de la historia de los sofistas como que todos pensaban más o menos lo mismo, y no, los sofistas realmente tenían muchas variaciones en su manera de pensar. Lo que sí todos coincidían en que eran maestros de oratoria y de retórica. Y durante siglos estuvieron excluidos de la historia de la filosofía. Hoy ahí es un debate, ¿no? Por el hecho de que Sócrates había afirmado de que los sofistas tenían el arte de engañar al pueblo, no enseñaban la verdad, mientras que la filosofía es el arte de enseñar la verdad. Entonces, siguiendo esa crítica que hace Sócrates, que en algunos casos es válida, no sé si es válida para todos los sofistas, pero sí es válida para muchos, que era el arte de engañar, bueno, se considera a los sofistas, o se ha considerado a los sofistas fuera de la filosofía. ¿Por qué hoy en día algunas líneas filosóficas, por ejemplo, todo el posmodernismo los retoma y los incluye a los sofistas? Porque justamente los sofistas tienen una serie de planteos en su filosofía o en su modus operandi van a tono con el posmodernismo. No me voy a detener, ¿no?, en qué características son, pero tiene que ver justamente con la idea de que no hay una verdad absoluta, con la idea de que la verdad es histórica, con la idea de que la ética está en consonancia con las leyes y que por ende puede ser transformada. Es decir, está en consonancia con una serie de conceptos que actualmente son válidos, pero que en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles no eran válidos para la filosofía. Es un debate actual. Ustedes quédense con la postura tradicional de que los sofistas están fuera de la historia de la filosofía porque enseñan a engañar a la gente y no a enseñar a buscar la verdad. Entonces ahí aparece el juicio de Sócrates. ¿Por qué me remonto al juicio de Sócrates? Y porque el apartado 7 también va en consonancia con el texto A. En el apartado 7 les comienza señalando que todo lenguaje es equívoco. ¿Qué significa que todo lenguaje es equívoco? Las palabras tienen más de un sentido.
tienen más de un significado. Por ejemplo, yo digo la palabra mate. Y el mate es tanto el objeto, ¿no?, que uso para ponerle yerba y tomar, ¿sí?, la yerba mate, como mate es justamente el mate servido que me voy a tomar. También le decimos mate a la misma yerba a veces. Ah, yo voy a tomar mate, entonces ya lo damos por sinónimo de la yerba. En otros lugares, mate es un té. A veces es un té de yerba mate y a veces es un té de cualquier otra yerba. Y eso es un mate. En Bolivia creo que usan la expresión mate para cualquier té. No sé si en el norte del país también. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje es equívoco. No sé que yo estoy hablando con una persona o del norte o de Bolivia y me dice, me voy a tomar un mate. Entonces agarro y le preparo así un mate de, no, yo me quería tomar, es el tecito. ¿Qué pasa? El lenguaje es equívoco. ¿Por qué? Porque las palabras tienen más de una acepción. Entonces, ojo, no hay que confundir equívoco con equivocado. ¿Sí? Porque equívoco significa que tiene más de una acepción. Todas las acepciones, en este caso que yo mencioné, son acepciones correctas. O sea, no es que hay una que es la verdadera y las otras son falsas. Todas son correctas. Pero justamente porque el lenguaje tiene más de una acepción, ahí se produce la confusión, se puede producir el error o las equivocaciones, porque el lenguaje es equívoco. Entonces el punto 7 les dice cómo solucionaron los griegos el tema del equívoco. O sea, cómo solucionaron el tema de la ambigüedad en el lenguaje. Y en realidad el que planteó una solución fue Sócrates cuando discutía con los sofistas. ¿Por qué? Porque Sócrates había percibido que los sofistas se valían justamente de que el lenguaje era equívoco para manipular a la gente. Cuando yo les hablo de justicia, entonces todo el mundo, qué bueno, sí, la candidata fulana nos habla de la justicia, sí, queremos justicia. Y después cuando yo gano cargo, no, pues ustedes me malinterpretaron. Yo cuando hablaba de justicia me refería a tal otra cosa. Se daba cuenta de que engañaban a la gente justamente valiéndose del equívoco. Hay que tener en cuenta que el griego es un idioma que a veces una palabra puede llegar a tener hasta 20 acepciones al mismo tiempo. Sí, esto me lo han dicho gente que yo nunca me dediqué al griego, yo soy griego muy básico, pero sí conocí personas que sí se han especializado en griego y me han señalado eso, ¿no? Que el griego realmente da mucho lugar al equívoco porque no tienen cada palabra 2 o 3 acepciones como en nuestro lenguaje, o 4, ¿no? Pueden tener, no sé, 20. Pueden tener muchas. Entonces, bueno, imagínense, eso para los sofistas era papita para el loro, ¿no? O sea, era algo delicioso. ¿Cómo destruye esa estrategia Sócrates? A través de la pregunta, ¿qué es? De una pregunta por la definición. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Cuando vos me hablas de justicia, ¿qué es la justicia? Cuando vos me hablas de trabajo, ¿qué es el trabajo? Cuando vos me hablas de salud, ¿qué es la salud? Haciendo una pregunta por la definición. Cuando el otro me hace una pregunta por la definición, o sea, cuando yo me veo obligado, cuando alguien se ve obligado a definir, tiene que justamente delimitar el concepto. Justamente la palabra definición viene de delimitar un terreno, es decir, de ponerle un cerco a un terreno y poder diferenciarlo del resto. Definición es una especie de delimitación intelectual. Digo que la mesa es esto, y entonces al decir que la mesa es esto, ya no entra dentro del concepto de mesa la lámpara, la silla, el bloc de notas. Digo que el celular es un instrumento o un medio que me sirve para comunicarme y que es portátil. Entonces ya no entra el teléfono de línea en el celular. ¿Sí? O no entra la calculadora en el concepto de celular. Aunque el celular celulares actuales contengan la función de una calculadora. Podría no tenerla e igual seguiría siendo un celular. Sócrates preguntaba qué es tal cosa y obligaba a que su oponente o al otro con el que estuviera conversando diera una definición, tal como se ve en el ejemplo de la actividad 7. Acá tenemos la actividad 7. La actividad 7 dice, veamos este diálogo imaginario entre un maestro y un alumno. Esto es lo que hace Sócrates, ¿sí? El maestro le dice, ¿qué es un cuadrado? El alumno le dice, es una figura geométrica de 4 ángulos igual. Entonces, ¿qué hace el maestro? Le muestra el rectángulo, porque el rectángulo
tiene 4 ángulos iguales. Entonces el maestro le dice, y no es un cuadrado. Entonces, ¿qué es un cuadrado? O sea, ¿qué ocurre? Obliga al otro a que se defina. En algunos casos, ese obligar a definirse tiene que ver con un fallo. En este caso, por ejemplo, el alumno tiene un fallo en la definición, que lo puede ir ajustando, ¿no? Como sigue la actividad, ¿no? Y entonces que el maestro le pregunta qué es un cuadrado, el alumno dice es una figura geométrica de 4 lados, el maestro le muestra un rombo y le sigue preguntando por qué es un cuadrado. Bueno, en algunos casos puede ser un fallo de percepción. Yo no me estoy dando cuenta que mi definición está incompleta o que mi definición no es válida. Entonces, a través de la pregunta y la repregunta, me doy cuenta de mi error y puedo seguir tratando de encontrar la definición correcta, que es lo que se muestra en esa actividad 7. Pero a veces no. A veces tengo una definición tendenciosa o maliciosa, ¿no? A propósito. Entonces lo que hacía Sócrates es a través de preguntarle, obligarlo a que el otro lo definiera y repreguntarle, era que su oponente mostrara sus errores, mostrara sus fallos. Es ahí donde aparece la refutación. ¿Por qué? La refutación aparece justamente cuando aparece la contradicción. La contradicción, o en su defecto, que a veces puede ser una contradicción interna de mi discurso, que yo digo una cosa y después estoy diciendo otra, y a veces la contradicción es una contradicción con los hechos. Un ejemplo de contradicción discursiva. Yo les digo, ¿no? Soy vegana. Bien. Bueno, seguimos hablando y me dicen, ¿qué va a comer hoy al mediodía? O voy a hacer un asadito, un vacío, asado que no saben lo que va a estar. ¿Qué quedamos? ¿Será vegana o me voy a comer el asado? Hay una contradicción ahí en mi discurso. Pero a veces no hay contradicción en mi discurso. Yo les digo, supónganse, les defiendo a ultranza que soy vegana. Y me engancharon de repente en una parrilla libre comiendo a más no poder todo tipo de carne. ¿Qué ocurre? Ahí yo no dije nada en el discurso que me contradiciera, pero hay una contradicción en el acto. Entonces lo que hacía Sócrates era eso. O preguntar, 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 hasta que los enganchaba en una contradicción discursiva, o a veces también les señalaba contradicciones entre lo que decían y cosas que habían hecho. Entonces, obviamente, esto molestaba. A esa cuestión de mostrar una contradicción se la llama refutación. Cuando un discurso se refuta, o qué es una refutación. Una refutación es cuando se muestra que un discurso o que un argumento es inválido. ¿Por qué va a ser inválido? Y porque justamente se contradice o no se puede sostener. Hay muchos tipos de refutación. O sea, acá en el manual solamente les muestra la refutación lógica, pero a veces puede ser una refutación ética. Puede ser que no sea algo de orden lógico, pero que es algo de orden ético, es decir, que es algo que no lo podemos justificar o defender porque es inmoral, atenta contra valores que son incuestionables en ciertos puntos, ¿no? Entonces, ojo, hay distintos tipos de refutaciones. Acá en el manual solamente estamos manejando las refutaciones lógicas, o sea, las refutaciones de me contradije o no me contradije. Pero hay otras refutaciones que no son lógicas, sino que son morales. El régimen nazi fue un excelente régimen porque Alemania, su producto bruto interno creció. Tal vez, puede ser válido que los alemanes, bajo el mando de Hitler, prosperaron. No sé, estoy diciendo para no sé de historias para saber cómo les iba en la economía en ese momento. No vamos a suponer que prosperaron. O bajo un régimen X, ¿no? La gente puede prosperar. Pero si el régimen X implica que para que prospere tuvieron que matar a un montón de personas o hacer cosas atroces, sí, habrán prosperado, pero hay un argumento de orden ético que hace que no sea válido. ¿Me siguen? O sea, la refutación a veces puede ser una refutación lógica, pero a veces puede ser una refutación ética. Hay cosas que no son válidas éticamente. Entonces allí hay una refutación. Acá solamente se habla de la contradicción, ¿no? De la contradicción lógica. Entonces Sócrates preguntaba y mostraba que el otro estaba equivocado. O sea, pero no que le mostraba que estaba equivocado diciéndole, mira, vos estás equivocado, sino que
lo ponía en evidencia. Creo que es peor que te digas que estás equivocado. ¿No? Lo ponía en evidencia. Entonces, en líneas generales, obligaba a que el otro aceptara su propia contradicción. O no, pero si no la aceptaba, quedaba como un necio. De alguna manera, terminaba ridiculizando al otro. Y dentro de las estrategias que usaba Sócrates cuando refutaba al adversario o al oponente, ¿no? Estaba la ironía. Y la famosa ironía socrática. Y acá hay que entender o diferenciar lo que es la ironía en sentido habitual de lo que sería una ironía socrática. O sea, en la ironía, el que habla, de quien está hablando, tiene discursivamente una posición que no tiene, con la intención de mostrar justamente que no sostiene esa posición. O sea que hay un elemento acá en el tema de la ironía, estoy hablando en línea general, que para saber si la persona está siendo irónica o no, yo tengo que conocer medianamente a la persona. Uno mismo, para ser irónico, puede ser irónico dentro de un grupo donde los demás conocen tu forma de pensar. Porque si querés aplicar la ironía en un lugar donde no te conocen, literalmente esa ironía puede ser tomada como que estás diciendo algo que para vos es cierto. O lo que a veces ocurre con algunas personas, hay gente que a veces dice cosas descabelladas, que son tan descabelladas, que vos tomás que la están diciendo como una ironía, y después te das cuenta que no era una ironía, sino que tiene un fallo la persona. Sobre todo en grupos grandes eso se da, ¿no? Porque uno interviene ahí, tira una frase, pues todo el mundo se ríe pensando que es una ironía, y después, bueno, se la empieza a conocer un poco más profundamente la persona y no es ninguna ironía, o sea, tiene algún tipo de problema. Entonces la ironía, para saber que es una ironía, te tienen que conocer. ¿Por qué? Porque en realidad marca un quiebre entre eso que decís y lo que realmente pensás. Ahora, para que los demás sepan que hay un quiebre entre eso que estás diciendo y lo que estás pensando, tienen que conocer tu forma de pensar. Bien, ¿cuál es la función de la ironía? De alguna manera burlarse de la posición del otro. Sostengo una posición contraria a la que tengo, generalmente puede ser la posición del otro, porque me estoy burlando de la posición del otro. Y la ironía tiene un elemento justamente burlón. Me burlo de la posición del otro. Desde el punto de vista del lenguaje es una figura retórica. ¿Qué es una figura retórica? Es decir, que no es el lenguaje literal. El lenguaje literal es lo denotativo. ¿Qué es el lenguaje literal o denotativo? Si yo le digo esto es un mate, esto es lenguaje literal o denotativo, no hay ninguna metáfora en esto. A ver, no se tienen que ustedes romper la cabeza qué quiso decir la profesora cuando dijo que tal cosa es un mate. O, supónganse, si yo les digo ahora, bueno, vamos a hacer un corte de 5 minutos, me voy a calentar el agua para hacerme unos mates, pero en sí no dije ninguna metáfora. Hablé de ir a calentarme el agua para hacerme unos mates. Después si dije la verdad o no es otro tema. Pero o sea, es lenguaje denotativo. O si alguien me pregunta dónde queda la calle tal, y yo le digo, mira, tenés que seguir 2 cuadras, después doblar a la izquierda, bueno, es lenguaje denotativo, no hay ninguna metáfora. A ver, no hay que descubrir el sentido interno, oculto de las palabras, seguir 2 cuadras de derecho y después doblar a la izquierda. Bueno, en cambio, las figuras del discurso es lenguaje no literal. Digo, muy amplio decimos las metáforas, es decir, puedo decir supónganse, el ojo del cielo me está sonriendo. A ver, ¿hay un ojo en el cielo que me pueda estar sonriendo? No. Pero bueno, si soy un poeta, puedo decir el ojo del cielo me está... Dependerá del contexto, cómo vengan las frases, se entenderá que es la luna, el sol o lo que fuere. Hay una metáfora, no por eso me van a decir, está loco, dijo el ojo del cielo me está sonriendo. Hay metáforas que usamos sin querer. Estalló la primavera no puede estallar, pero bueno, todo el mundo entiende que estalló la primavera, que salieron las flores. U otras metáforas ordinarias, ¿no? Los chistes también tienen metáforas ordinarias, como en vez de decirle a la dentadura el comedor, sin piezas en el comedor, no es una metáfora, ¿por qué? Porque no es un comedor la dentadura. Insultos, que son metáforas. Voy a dar el ejemplo, cabeza de termo. La cabeza de termo, o sea, es un insulto, pero metáfora, porque nadie puede tener la cabeza de un termo. Obviamente, no es literal. Entonces es una metáfora. Bueno, la ironía también. La ironía no dice algo que es literal. Me da a pensar, a ver, ¿qué me está queriendo decir?
En este caso es que me valgo de la posición del contrario, de una posición diferente a la que yo sostengo, para burlarme de esa misma posición o de la posición de otra persona. Y en el caso de la ironía socrática, Sócrates usaba la ironía como un método educativo. ¿Por qué? Porque Sócrates, a través de la ironía, lo que quería mostrarle era al otro su ignorancia, su desconocimiento o lo equivocado que podía estar en una posición. O sea, no era solamente la ironía socrática, la diferencia de la ironía socrática con respecto a la ironía en sentido habitual es que no tiene la intención de burlarme. A ver, digamos, ¿no? De fulano que está diciendo cualquier cosa o cosas que no se pueden sostener, sino la intención es mostrarle que no va, que está equivocado o que está incurriendo en una contradicción.